Así es, y es momento de pasar con la entrevista del día a cargo de Carmen Ortiz. En esta época de luces y cohetes, debes estar siempre preparado con Bactir. Bactir alivia y desinfecta heridas, quemaduras, raspones y piquetes. Búscalo en sus prácticas presentaciones. Muy buenos días, tengan todos ustedes, y al menos 30 impugnaciones ha recibido el Tribunal Supremo Electoral luego de que diera a conocer que al menos 16 diputados electos no podrían asumir el próximo 14 de enero. Pero ¿cuál es el proceso que recién ha iniciado? ¿Qué podemos esperar de él? ¿Y es legal o no es legal esta decisión del Tribunal Supremo Electoral? Para conversar sobre este tema hemos invitado esta mañana al diputado Roberto Alejos. Bienvenido, Roberto, y también al licenciado Mario Fuentes de Starac. Bienvenido, Mario, gracias por acompañarnos esta mañana. Empecemos a hablar porque, bueno, apenas acaba de iniciarse todo este proceso de impugnaciones que podrían llegar incluso hasta la Corte de Constitucionalidad. Va a ser un proceso, pues, largo, no va a ser fácil, pero lo que preocupa son los tiempos, Mario. Hablemos primero de ese proceso, porque estamos ya en el mes de diciembre y esto en apariencia tendría que resolverse antes del 14 de enero para que ellos definitivamente sepan si van a asumir o no sus cargos. ¿Es esto posible o podrían ellos asumir en lo que termina de dirimirse este conflicto legal? Bueno, primero se está agotando la vía administrativa, que es la serie de impugnaciones que se presentan ante el mismo Tribunal Supremo Electoral, que fue el que adoptó la decisión, ¿verdad?, de, digamos, descalificar a estos candidatos a diputados electos, ¿verdad? Posteriormente, digamos, ya cuando el Tribunal Supremo Electoral resuelva esta vía administrativa, existe la posibilidad de recurrir a través de la acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, que eventualmente dictará sentencia y será la Corte Constitucional que resuelve en definitiva. Pero aquí juega un papel importantísimo el tema del amparo provisional. Si la Corte Suprema de Justicia no decreta un amparo provisional, y en todo caso la Corte de Constitucionalidad pues tampoco, porque tiene la posibilidad de apelar esta resolución en que no se decretaría el amparo provisional, pues simple y sencillamente la resolución del Tribunal Supremo Electoral se mantendría y consecuentemente los candidatos a diputados electos no podrían asumir sus cargos el 14, creo que es el 13 de enero, en que toman posesión de sus cargos. Ya. Ahora, mucho se ha cuestionado sobre la legalidad o ilegalidad de la decisión del Tribunal Supremo Electoral, Roberto. Desde tu punto de vista, ¿se ha realmente extralimitado el Tribunal Supremo Electoral con esta medida? Bueno, buenos días a todos y a todas. Aquí estamos otra vez ante un problema que es muy común en el país, y es no tener las cosas claras. O sea, las leyes no están claras porque, digamos, en la legislatura pasada tuvimos un diputado que tomó posesión casi 3 años después, a raíz de las impugnaciones y todo, en las que se va cayendo, precisamente porque los amparos provisionales que se obtienen a veces en juzgados comunes y corrientes es algo que la Corte ya corrigió para que no se pueda dar, pero se van dando cada pasito, cada proceso puede ir dando un amparo provisional y eso va creando alargando el proceso y dando un vacío legal. En la legislatura pasada fue al revés, digamos que quienes tenían la credencial en la mano para ese momento llamado de calificación de credenciales, que se las habían otorgado porque el diputado no podía tomar posesión, fueron los que no pudieron tomar posesión porque el otro diputado sí ganó el amparo provisional a través de un tribunal y aún teniendo la credencial en la mano tomó posesión la otra persona. Y los juicios duraron casi toda la legislatura. Yo creo que esto sucede porque de verdad no le hemos entrado a la famosa reforma política. Seguimos en una ley electoral y de partidos políticos clara, que es donde podríamos acortar los tiempos de las impugnaciones, por ejemplo, pero también donde quede bien claro todo este proceso de... Y hay acá todavía otra situación, y es que algunas de las personas que tendrían que asumir esas posiciones, en apariencia, según señalaban algunos medios de comunicación, también serían
contratistas del Estado, con lo cual esto pareciera que va a ser la de nunca acabar. Pero la misma pregunta para Mario, ¿se extralimitó el Tribunal Supremo Electoral? Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral debió haber hecho este procedimiento previo a las mismas elecciones. Ahí es el momento en que se debió haber calificado, ¿verdad?, la capacidad, la idoneidad y la honradez de cada uno de los Precisamente por candidatos. esas dos palabras que establece el artículo 113, que dice optar y otorgar el cargo. Así Entonces, esos tiempos responden al término optar al cargo, es decir, aspirar a poder ser empleado público, que es lo primero que establece este artículo. Entiendo que Así es, por ahí va porque, la cosa. digamos, si digamos es inelegible la persona, pues obviamente no puede optar desde un inicio. Y entonces, en este caso, pues, si digamos eran contratistas del Estado, pues tienen prohibición constitucional expresa. En el tema de, bueno, ya de lo que es propiamente la idoneidad, digamos, porque, digamos, los candidatos, pues, están enfrentando, por ejemplo, una sindicación de tipo penal grave, ¿verdad? Entonces, pues, se tendrá que también calificar el tema de la idoneidad, si no es adecuado al cargo, ¿verdad? Y eso lo debió haber hecho el Tribunal Supremo Electoral antes del proceso electoral. Pero es viable, en Es términos posible. administrativamente, si estamos hablando de más de 3.000 puestos de elección popular que son decididos en un proceso electoral, ¿tendría que aplicarse para todos o solamente para los diputados al Congreso? Claro, para todos los candidatos. Ahora, el problema es que, digamos, aquí ya son candidatos electos, ¿verdad? Y ya estamos en un proceso entre la elección propiamente y ya la toma de posesión. Claro, el Tribunal Supremo Electoral puede decir, mire, en realidad no puede optar, ¿verdad? Era inelegible, se nos pasó y en este momento hacemos una, digamos, un mea culpa y decidimos que finalmente no era idóneo para ocupar ese cargo y consecuentemente pues lo descalificamos en ese momento. Pues como dice Roberto, ahí el problema es cuánto va a durar esto. Si eventualmente se diera, digamos, no se diera el amparo provisional, podría en definitiva la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad decir, no, el Tribunal Supremo Electoral no tenía razón y entonces que tome posesión un año después o 6 meses después. En realidad, sí creo que se debió haber hecho antes del proceso. Sobre todo porque ahora precisamente porque ya son electos, se está cuestionando el tema de la legitimidad y de que ya no sería el tribunal quien tiene que entrar a decidir porque fue el soberano quien finalmente los eligió para llegar al Congreso de la República, independientemente de que si son los listados cerrados, que si los electores tienen la facultad de poder elegir realmente a su representante, digamos, dejando eso a un lado. ¿Cómo ves tú el pero tema digamos, muchos de estas personas, o muchos o muchas, son quienes encabezaban la planilla en su distrito, o sea, si había una elección directa. Y aquí yo quiero regresar al tema del fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, porque el Tribunal Supremo Electoral lo que no tiene es esa capacidad de poder investigar previo a la elección, que es donde realmente se debería hacer una dar. primera depuración, digamos, un primer filtro. Aquí mismo hicimos la denuncia o digamos, peleamos cuando se dio el caso de Alfonso Portillo, por ejemplo. Y con Alfonso Portillo se le aplicó el 113 de la Constitución, no se dejó que él se inscribiera y precisamente el argumento de sus abogados era de por qué solo a él. Y ahora se viene a dar la razón de que habían otras personas que probablemente no llenaban Pero ¿y no serían los en todo caso, requisitos? Roberto, los partidos políticos, en este caso ustedes como todos, quienes debieron haber hecho también para descongestionar la labor del Tribunal Supremo Electoral, los partidos políticos quienes deberían de hacer ese estudio previo a postular a sus candidatos? Para empezar, es primera vez que se aplica el 113, se viene hablando del 113 desde hace muchas campañas para que se aplique, para que esto ayude y a elegir mejor, digamos, candidatos y candidatas y evitar esto. Es primera vez que se aplica el 113 y también hay que definirlo. Porque ¿quién define la capacidad? ¿Quién define la honorabilidad? ¿Quién define la idoneidad? Vamos a quedar en manos del director del registro nada más, que él decía, pues la palabra capacidad es un tema también muy complicado. Estamos hablando de alcaldes en todos los municipios, estamos hablando de corporaciones municipales y los candidatos a diputados y a diputadas. Que si en su momento le dice, usted no puede participar,
pues en ese momento ahí termina el tema. Y aunque haya muchos recursos, no arranca la campaña. Pero aquí la población votó por estas personas, ganaron y ahora le dice su candidato no puede ser. Pero todavía hay otro problema. ¿Qué va a pasar si a la persona no se le inscribió por un proceso penal grave, como decía Mario, pero después sale inocente de ese proceso? ¿Va a recuperar su cargo? Ese es el otro tema. Los diputados que por tener procesos de antejuicio se les puede negar el asumir su curul en enero del 2016. Pero vamos a volver con esto inmediatamente después de que conozcamos las opiniones de nuestro público televidente a través de las redes sociales, y Pietro va a dar lectura a esas opiniones. Adelante, Pietro.